Conversaciones de piel a piel es una producción de APAPSO Perú. A través de conversaciones amigables entre una médico especialista en dermatología y una persona afectada con enfermedad psoriásica, conocerás cómo abordar tus consultas médicas, te informarás sobre la enfermedad psoriásica y te convertirás en un paciente activo y empoderado. Te damos la bienvenida. Hola, bienvenidos al podcast Conversaciones de piel a piel. Soy Natalia Merino, médico dermatóloga, especialista en psoriasis. Y yo soy Karina Chávez, persona afectada con psoriasis desde hace 25 años y fundadora y directora de APAPSO Perú. El día de hoy vamos a tocar el tema psoriasis, ¿cuáles son mis opciones de tratamiento? De hecho, este tema es uno de los que más interesa a todos los pacientes de nuestra comunidad de APAPSO. Todos quieren solucionar y poder controlar esta enfermedad. Entonces, una vez diagnosticado el paciente, ¿por dónde se empieza? ¿Cuáles son los siguientes pasos para que el paciente pueda solucionar y controlar la enfermedad? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es hacer el diagnóstico de psoriasis y el diagnóstico de psoriasis es clínico. Yo no necesito ninguna prueba diagnóstica, salvo en casos muy puntuales, dependiendo de la decisión del médico, se puede realizar biopsia, que es que se hace un pequeño corte de la piel y se toma una muestra y se envía a patología para tener el diagnóstico histopatológico. Pero este procedimiento es realmente opcional. Entonces, cuando yo ya tengo el diagnóstico de psoriasis, tengo que explicarle a mi paciente que esta es una enfermedad crónica que no se cura, es como la diabetes, como la hipertensión, pero que se controla. Y en la actualidad existen una gran variedad de opciones de tratamiento para los pacientes con psoriasis y eso es bastante bueno. Entonces, para yo saber qué tratamiento darle, tengo que definir la severidad de la psoriasis de mi paciente. Y para esto existen dos criterios, el criterio objetivo y el criterio subjetivo. El criterio objetivo lo damos los médicos. Esto va a depender de la extensión de las lesiones, de qué tan gruesas, qué tan rojas, qué tan infiltradas están, qué tanta descamación presenta el paciente. Y existen diferentes cuestionarios que nosotros podemos llenar para definir la parte objetiva. Existe el PASI, que es el más usado, el DLQI, el BSA, que es la superficie corporal, y además existe la parte subjetiva que la definen ustedes, los pacientes. Y ahí ustedes tienen que llenar cuestionarios de calidad de vida, de acuerdo, donde nos van a decir qué tanto les está afectando la psoriasis su día a día. Y de estos, el más famoso es el DLQI. Y, por ejemplo, algo importante que debo resaltar es que este diagnóstico siempre lo debe hacer el médico dermatólogo, ¿es verdad? Sí, en realidad el diagnóstico siempre lo debe hacer el médico dermatólogo porque es frecuente que lleguen pacientes a consulta diciendo, doctora, vengo porque tengo psoriasis, ¿no? Y ellos se han diagnosticado psoriasis, pero al final, por ejemplo, son cuadros de piel seca, son eczemas que tienen una aparición esporádica, o son cuadros de dermatitis atópica, o pueden ser cualquier otro tipo de enfermedades que en realidad el profesional adecuado para hacer el diagnóstico es el dermatólogo. Ujú. Ahora, muchas veces hemos conocido por, por experiencias de los mismos pacientes que nos comentan que, por ejemplo, llegan a la consulta y previamente se han automedicado y han usado tratamientos que le ha ido bien pues al familiar que también tenía psoriasis, ¿no? O al amigo que escucharon que también le iba bien y pues se aplicaron la crema con corticoide o no. Entonces es muy común también esto, ¿no? Que se piense que el tratamiento pues es igual para todos los pacientes. En este caso, Natalia, ¿cómo es que lo abordan? En realidad, el tratamiento para la psoriasis es un tratamiento individualizado, ¿no? Va a depender del tipo de psoriasis que tengan los pacientes. Acuérdense que hay pacientes que, por ejemplo, solo tienen psoriasis en cuero cabelludo, que normalmente se confunde con dermatitis seborreica, que es lo que comúnmente conocemos como caspa. Hay pacientes que solo tienen psoriasis en uñas, que es la psoriasis ungueal, que se puede confundir con hongos. Eh, Hay pacientes que tienen psoriasis a nivel de tronco y extremidades, que es la que normalmente pensamos que es la psoriasis vulgar. Hay psoriasis que el paciente está rojo de la cabeza a los pies, que es eritrodérmica. Hay psoriasis que solamente hay en pliegues, como en la axila, en el aire inguinal, que se puede confundir con una micosis cutánea. Entonces, uno es importante tener el diagnóstico definido y es importante además ver las comorbilidades del paciente. No es lo mismo darle tratamiento a un paciente que no sufre de ninguna enfermedad y que tiene determinada edad
a darle a un paciente que es mucho mayor y que tiene muchas otras comorbilidades. Entonces, es súper importante el no automedicarse, ¿no? Ni en la psoriasis ni en ninguna otra enfermedad los pacientes deberían de automedicarse. Ujú. Para hablar de comorbilidades, para las personas que, pues no conocen no están familiarizados con esta palabra, se refiere a enfermedades relacionadas a la psoriasis, ¿verdad? Exacto, las comorbilidades son enfermedades relacionadas a la psoriasis y también las otras enfermedades. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener diabetes o hipertensión o alguna otra enfermedad autoinmune, cualquier cosa, pero son las otras enfermedades que también tienen. Entonces, en realidad, pues es súper importante que el paciente tenga tratamiento dirigido, porque incluso, por ejemplo, respecto al tratamiento, los corticoides en crema, que son los corticoides tópicos, en crema o en loción, o en champú, o en cualquier forma que nosotros nos apliquemos directamente a la piel, que es la definición de terapia tópica, son nuestra primera línea de tratamiento. Y probablemente sean medicamentos que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida con psoriasis. Pero muchas veces hay criterios para yo utilizar estos corticoides como monoterapia. No debo de tener gran extensión de lesiones. Si ya tengo mucha cantidad de psoriasis, no puedo bañarme en corticoide. Ahí tengo que pensar en utilizar alguna otra terapia. Y muchas veces los pacientes, por ejemplo, se automedican. Es muy frecuente que lleguen pacientes con psoriasis severa porque usaron un corticoide tópico, como por ejemplo clobetasol, betametasona, y les fue bien, entonces decidieron utilizar de forma automedicada un corticoide bioral o un corticoide inyectable. Y quiero recordarles que el corticoide inyectable o el corticoide bioral son una de las principales causas de exacerbación de la psoriasis, ¿no? Entonces, por eso, o por ejemplo, muchas veces el paciente acude a una farmacia con las lesiones muy inflamadas y el farmacéutico, la persona de la farmacia, pues decide inyectarles un corticoide para desinflamarlo y en realidad les está haciendo mucho daño porque luego esos pacientes ingresan en emergencia con psoriasis severa, con psoriasis pustular o con psoriasis eritrodérmica, que puede poner hasta en riesgo su vida, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre ir de la mano con un dermatólogo. Ujú. Sí, de hecho esto de la automedicación pues puede ser muy perjudicial, ¿no? Y algo que comentabas es que, claro, este tratamiento es en primera línea. ¿Te refieres que es el primero que el médico le indica al paciente, bueno, dependiendo mucho de la severidad y todos los factores que has comentado hace un momento, pero digamos que es como que la primera opción que el paciente tiene para poder controlar la psoriasis, ¿no? Y una vez que ve que pues no hay resultados, ¿no? óptimos, pues ahí evalúan otra opción, ¿verdad? En re- Sí, en realidad, normalmente si me llega un paciente con poca extensión de lesiones, la primera opción va a ser algo tópico. Pero, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene poca extensión de lesiones, pero no mejora a pesar de mi terapia tópica, a pesar de yo ya haber utilizado preparados y todas mis herramientas, ya es un criterio para utilizar terapia sistémica. Ujú. Otro criterio para utilizar terapia sistémica es que esté localizado en áreas especiales, ¿no? Por ejemplo, que tenga en área genital o que tenga en palmas, plantas o en cuero cabelludo. Es un criterio para ya pensar quizás en algo sistémico. Y obviamente que tenga que tenga una enfermedad severa de forma objetiva o de forma subjetiva. Siempre yo tengo que evaluar la parte objetiva y la parte subjetiva y ir de la mano con estos dos, ¿no? Ujú. ¿Cómo son los tipos de tratamientos sistémicos? Los tipos de tratamientos sistémicos se dividen en dos grandes grupos, la terapia convencional y la terapia biológica. Ujú. Entonces, respecto a la terapia convencional, ahí tenemos la fototerapia, que normalmente son unas cabinas donde ingresa el paciente y está un par de minutos y se tiene que hacer de 2 a 3 veces por semana. Ujú. Entonces, esa es una forma de terapia. Luego existen las pastillas y de las pastillas tenemos tres grandes opciones. Tenemos el acitretin, la ciclosporina y el metrotexate. Y antes de yo decidir qué tratamiento darle a mi paciente, normalmente tengo que hacerle exámenes de sangre para ver el perfil del paciente y ver qué tratamiento sería el más seguro para él. Y luego existe la terapia biológica, ¿no? Que es una terapia más moderna que la terapia convencional, con un perfil de seguridad parecido o un poco mejor, dependiendo del fármaco que se decida
utilizar, ¿no? Y esta terapia biológica son terapias dianas, son moléculas que actúan a nivel de toda la cascada inflamatoria que está en la psoriasis para actuar como que de forma muy específica, ¿no? Y evitar mayor cantidad, por ejemplo, de efectos adversos, tener una respuesta algunas veces más rápida al tratamiento, pero normalmente se van por escalas. Primero voy con terapia tópica, si no me funciona voy con terapia convencional, y luego existe la terapia biológica como una excelente alternativa. Algo que también quería compartir es que, por ejemplo, muchas veces los pacientes nos contactan eh, porque tienen miedo de los riesgos que pueden tener con estos tratamientos, con todo tipo de tratamientos, desde tratamientos tópicos con corticoides hasta los biológicos o los biosimilares, ¿no? En este caso, me imagino que también en consulta pues te sucede mucho que el paciente pues quiere conocer, ¿no? Cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, sobre todo porque, por ejemplo, em, el metrotexate, por ejemplo, ¿no? Que es importante complementarlo cuando se está tomando, ¿no? Con otro tipo de vitaminas, no sé si algo más, para minimizar un poco el riesgo que podría tener en el paciente, ¿no? Claro, por ejemplo, los corticoides son muy temidos en la sociedad. Ujú. Entonces, cuando tú le dices a un paciente, vamos con corticoide, a veces tienen miedo de los efectos adversos, ¿no? Pero en realidad todo tratamiento dado de la mano de un médico es un tratamiento que debemos de confiar nosotros en nuestro médico y tener la seguridad de que si el médico sospecha que algo no está cuadrando, pues nos va a brindar alguna opción y alguna solución. Entonces, siempre hay que hacerles caso, ¿no? Y, por ejemplo, el metrotexate es un fármaco que se toma con ácido fólico, por ejemplo, ¿no? Y a veces los pacientes no quieren tomar medicinas y me pasa mucho que el metrotexate me inhibe el ácido fólico, entonces yo tengo que reemplazar ácido fólico en estos pacientes. Entonces es algo que yo les explico mucho a mis pacientes, que es que yo les estoy dando ácido fólico no porque quiero que tomen una vitamina, sino porque tiene una razón de ser, ¿no? Porque si yo dejo de tomar ácido fólico por tomar menor cantidad de pastillas, que es lo que hacen muchos pacientes, voy a tener todos los efectos adversos del metrotexate y principalmente, por ejemplo, puedo tener anemia si no tomo ácido fólico con metrotexate. Entonces es súper importante, algo que deben de hacer los pacientes es explicar por qué me lo está dando, doctora, ¿no? Porque si tú no te vas convencido de por qué tienes que tomar ácido fólico y metrotexate, pues vas a decidir no tomar el que el paciente considera menos importante, ¿no? Y algo súper importante, Cari, es que el paciente tiene que ser consciente de que la psoriasis es una inflamación tanto de la piel como de los vasos. Entonces, pasa mucho que el paciente está conforme con tener gran cantidad de lesiones, pero no es consciente de todos los riesgos que podría tener al tener una enfermedad tan activa, ¿no? Entonces, por eso vale la pena recibir tratamiento. Si bien ningún tratamiento es agua, siempre puede haber algún efecto adverso. Por ejemplo, el metrotexate tengo que tener observar mucho la función hepática, observar mucho la función renal, por ejemplo. O en la ciclosporina, que es un fármaco que se usa mucho en psoriasis, en psoriasis severa, en psoriasis eritrodérmica o en psoriasis pustular, ahí tengo que tener mucho cuidado con la función renal, por ejemplo. O el acitretin, que es otro fármaco también muy utilizado, ahí tengo que chequear mucho el perfil hepático, chequear mucho el colesterol el colesterol del paciente. Pues vale la pena recibir este tipo de tratamientos y además no todos los pacientes van a hacer este tipo de efectos adversos, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes no los hacen en realidad. Y siempre un paciente que inicia terapia sistémica tiene que estar monitorizado, no vale perderse, porque incluso muchos pacientes van bien y dejan de ir al médico, entonces dejan de tener sus controles y vuelven al médico cuando están mal y ahí es que le echan la culpa al metrotexate o al acitretin o al fármaco que estuvieron utilizando porque les dañó algún órgano y en realidad eso pasó porque dejaron de ir a sus controles y no se vio el momento en que empezó a haber alguna pequeña falla, ¿no? Claro. Entonces, un poco para resumir, es importante que el paciente sepa que todo tratamiento debe ser individual, personalizado, con acompañamiento y supervisión del médico tratante. ¿Verdad? Eso es cierto. Siempre tenemos que ir de la mano del médico tratante. Y por ejemplo está la terapia biológica, que muchos pacientes, hay los que les temen y los que creen que es la solución al problema. Pero en realidad, pues, la terapia biológica simplemente es otra alternativa más para la psoriasis.
no hay que temerle porque tiene un perfil de seguridad. Por ejemplo, el metrotexate y los biológicos anti-TNF tienen un perfil de seguridad muy parecido a los anti-TNF, que son los biológicos antifactor de necrosis tumoral, son como los primeros biológicos que aparecieron en el mercado, tienen un perfil de seguridad muy parecido. Hay otros biológicos que son las interleuquinas, que quizás son un poco más modernas, que según los estudios tienen un mejor perfil de seguridad, pero todas son buenas alternativas. Lo importante es que el paciente reciba el tratamiento que se le está ofreciendo en ese momento y lo reciba con confianza, ¿no? Algo también muy común, Natalia, es que muchos pacientes que se informan sobre los tipos de tratamiento que existen para controlar la psoriasis conocen sobre los biológicos, ¿no? Entonces, nos consultan en qué farmacia lo puedo comprar, ¿no? Entonces ahí, bueno, nosotros también nos encargamos de informar, pero me gustaría que aclares un poco cómo funciona esto, ¿no? A ver, normalmente para indicar un biológico, y algo que quería comentar que creo que no lo hemos aclarado, el biológico y el biosimilar el biosimilar es como el genérico del biológico, ¿no? El biológico normalmente es la molécula que fue descubierta y fue creada por un laboratorio y que conserva su patente por una cantidad determinada de años. Cuando ya se libera la patente, empiezan a crearse biosimilares, que son fármacos más económicos que el biológico original, que tiene el mismo perfil de seguridad y tiene los mismos beneficios. Entonces, y la ventaja es que son más económicos, ¿no? Porque una gran desventaja de la terapia biológica es que es una terapia muy cara. Entonces, normalmente cuando yo decido que mi paciente ya recibió terapia convencional, ya recibió las cremas y no me funcionan, y tengo que dar terapia biológica, le hago una serie de exámenes como cualquier terapia sistémica y dependiendo de dónde me encuentre. Por ejemplo, en el Perú, si estoy en el Seguro Social, normalmente debo de iniciar el tratamiento con los anti-TNF. Y de forma particular, si tengo seguro, lo puedo iniciar con cualquier biológico, tanto un anti-TNF como una antiterloquina 17, una antiterloquina 12-23 o una antiterloquina 23, dependiendo de la decisión de mi médico, dependiendo de qué otras enfermedades yo tenga. Y ahí normalmente se hace un trabajo de la clínica con a la aseguradora particular que tiene el paciente, ¿no? Normalmente los biológicos son fármacos caros y que no cualquier economía puede asumirla, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes que llegan a recibir biológicos son pacientes que tienen algún tipo de seguro. Y siempre se tiene que hacer exámenes de sangre. No es un medicamento que yo vaya y lo pueda comprar en cualquier farmacia, porque además no lo venden en una farmacia. Los tratos son directos con el laboratorio que los produce, que los vende. Perfecto, gracias por esta aclaración. Y también quería compartir que nosotros siempre informamos al paciente que además de los tratamientos médicos que se necesitan para poder controlar la psoriasis, pues es importantísimo complementar con hábitos de vida saludable, ¿no? De nada sirve que estés llevando el mejor tratamiento médico, el mejor biológico, si es que pues finalmente el paciente va a continuar pues alimentándose, ¿no? Mal, va a continuar su vida sedentaria y otros factores, ¿no? En este caso, qué es lo que sugieres tú siempre al paciente para que, digamos, considere complementar el tratamiento médico con hábitos de En vida saludable? realidad, en realidad lo que acabas de decir es básico, ¿no? Ningún tratamiento hace milagros. Entonces, por ejemplo, los factores que más exacerban la psoriasis son la obesidad o el sobrepeso, son el alcohol, el cigarro, fumar, el estrés, ¿no? Entonces, el sedentarismo, ¿no? Son factores que exacerban mucho la psoriasis. Entonces, para yo tener una psoriasis controlada, debo de mantenerme en un peso adecuado. ¿Eso qué significa? Que debo de tener una dieta saludable. Y respecto a dieta, por ejemplo, Cari, no es que exista una dieta para un paciente con psoriasis, ¿no? Un paciente con psoriasis debe tener una dieta saludable, una dieta tipo mediterránea, ¿no? Rica en frutas, rica en verduras, con pocas carnes rojas. Pero no es que haya un alimento en sí que esté prohibido para un paciente con psoriasis, que sí existen otras enfermedades. Hay casos particulares, hay pacientes que vienen y me dicen, doctora, yo como chancho y mi psoriasis se exacerba. Bueno, entonces tú muy particularmente no comas chancho porque a ti te exacerba la psoriasis. El chancho te exacerba la psoriasis. Ujú. Pero no es un alimento que yo le tenga que prohibir a todo el mundo.
Entonces, pero lo que sí necesito es que mi paciente tenga una dieta saludable, se mantenga en buen peso, haga ejercicio. Hay que acordarnos que el ejercicio diario, o por lo menos 3 veces a la semana, nos ayuda a mantenernos en buen peso y nos ayuda a relajarnos, ¿no? A tener una mente más saludable. Entonces, es súper importante el hacer ejercicio, el control adecuado del estrés. Muchas veces yo les recomiendo a los pacientes llevar terapia. Llevar terapia porque en realidad todos necesitamos de terapia, todos necesitamos a alguien que nos ayude a ordenar un poco nuestras ideas. Entonces, y que el paciente muchas veces acepte la enfermedad. Y justo ayer hablaba con una paciente que decía que no se tienen que pelear con la psoriasis, ¿no? Que tienen que aprender a convivir con ella y a ver la mejor forma de vivir bien. No, no les digo que tienen que vivir con un montón de lesiones, pero no, en realidad, pues como hemos estado hablando, existen opciones de tratamiento para que el paciente se mantenga con una buena calidad de vida, ¿no? Y que no tomen y no fumen porque son cosas que me aumentan la inflamación. Entonces, si yo tengo una enfermedad inflamatoria y yo hago cosas que me van a inflamar más, pues entonces voy a ayudar a que éste exacerbe. Y también algo que comentamos mucho es el hidratar la piel, ¿no? Mantenerla siempre hidratada con cremas, pues, que venden hasta en supermercados, ¿no? En farmacias, se pueden encontrar fácilmente. De hecho, no son muy accesibles a veces en precios. Bueno, en el mercado hay de todo precio en realidad, ¿no? El mantener hidratada la piel, ¿no? Humectada. Eso es algo súper importante. Es muy importante la hidratación. Yo siempre les digo al paciente que así yo esté en tratamiento y no tenga ni una placa de psoriasis, algo que nunca debo de soltar es mi crema hidratante. Hay que acordarnos que en la psoriasis existe algo que se llama el fenómeno de Kevner. El fenómeno de Kevner es un fenómeno que si yo me hago una herida, es muy probable que en esa zona después de la cicatriz me salga una placa de psoriasis. O algo que pasa es que si yo me hago un tatuaje, debajo del tatuaje me sale una placa de psoriasis. Luego esa placa se puede tratar, pero el plan es que no salga. Entonces, y cuando yo tengo una piel seca, es como una piel con heridas, o sea, no es una piel sana, una piel seca. Si yo miro en un microscopio, es como una piel rota, una piel dañada. Entonces, las pieles secas son más propensas a que la psoriasis tenga más cuadro de exacerbación de psoriasis, tenga mayor cantidad de plaquitas. Entonces, siempre tienen que ir con cremas hidratantes, básicamente cremas a base de urea. Pues en el mercado existen gran variedad, existen cremas que pueden ser un poco accesibles y cremas que sí son más caras, pero lo ideal es usar un limpiador Sindet, que es un limpiador sin detergente, o si no, que sea un limpiador que no tenga olor ni color. Y luego siempre ir de la mano con una crema hidratante. Es algo que no pueden olvidar. Con limpiador, Natalia, te refieres para el aseo, ¿verdad? Para el aseo, sí, un jabón, Ujú, ¿no? un jabón. Es lo que se conoce como jabón. Entonces, usar un jabón que sea suave. Porque a veces usamos jabones con mucho olor, con mucho color, ¿no? O por ejemplo, las cremas también. Si voy a hacer una crema que no tenga olor ni color, muchas veces usan cremas frutadas y eso no me hidrata la piel. Tengo que usar cremas que sean neutras. Ujú. Sí, perfecto. Y ya para ir cerrando, Natalia, nosotros estamos compartiendo en la web de APAPSO Perú una guía que es un documento que se llama el rastreador de psoriasis, ¿no? Que es dirigido a los pacientes para que cuando vayan a su consulta médica, pues este documento les sirva como una ayuda para poder tener conversaciones más claras con su médico tratante. ¿Qué piensas de este documento? ¿Qué sugieres? En realidad, pues es súper importante porque ahí el paciente tiene como que un cuadro de su psoriasis, ¿no? Una foto de su psoriasis, en cómo está su psoriasis y cuáles son los objetivos que él quiere lograr y qué tanto se está sintiendo el afectado por la enfermedad, ¿no? Entonces, lo ayuda a tener como un orden, ir como preparado para ayudar al médico a dirigir la consulta y que sea una consulta provechosa. Ujú. Sí, y además me imagino que, por ejemplo, cada cierto tiempo que tienen las citas médicas, pues va a ir variando esto, ¿no? Va a ir cambiando este documento y también le sirve como para que él vea su evolución, ¿no? Claro, para que vaya viendo cómo va mejorando con el tiempo. Por ejemplo, algo que a veces yo suelo hacer es hacer el cuestionario de calidad de vida de los pacientes en cada visita, ¿no? O cada 2 visitas, y al inicio es muy frecuente las consultas, porque siempre cuando empezamos, a veces es frecuente porque necesito monitorizar al paciente.
A veces, cuando recién arrancas un tratamiento sistémico, las consultas es al mes, porque necesito exámenes de laboratorio para ver si hay alguna alteración. Y luego, cuando ya sé que el paciente va bien con el tratamiento, ya se puede espaciar. Y en cada visita yo trato de hacerles cuestionarios también, para que el paciente pues vaya viendo qué tanto va mejorando, ¿no? Y el rastreador pues le sirve para eso, para que el paciente tenga fotos de cómo va su enfermedad. Perfecto. Perfecto, Natalia, pues muchas gracias por estar nuevamente con toda la comunidad APAPSO compartiendo información súper valiosa. Y ya para cerrar, no sé si quieres dar algún mensaje final. En realidad, quiero aconsejarle a los pacientes que siempre confíen en su médico y que no tengan miedo a los tratamientos y que hagan todas las preguntas necesarias, ¿no? Porque si ustedes se van con dudas de la consulta, probablemente no nos vayan a hacer caso y va a pasar un mes o 2 meses hasta su próximo control sin tener ningún resultado. Entonces, no se vayan con ninguna duda. Estamos como para responderle las preguntas. Es súper importante eso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Cualquier consulta, comentario, sugerencia que tengan, no se olviden que pueden escribirnos por las redes sociales de APAPSO Perú y con muchísimo gusto pues vamos a responderlas con apoyo de Natalia también, si es que son consultas ya más dirigidas a tratamientos, ya consultaríamos con la especialista. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.